Nunca imaginé que mi jubilación en la soleada Costa Blanca se convertiría en una guerra silenciosa contra la mujer que gobernaba su reino junto al lago con mano de hierro. Pero Elena Vargas, presidenta de la Comunidad de Propietarios de Urbanización Orillas Serenas, no me dejó otra opción. No solo apuntó a mi propiedad. Lanzó un torpedo directo contra 20 años de mi alma encarnados en el casco envejecido de El Guardián. Tras 2 décadas en inteligencia naval, persiguiendo sombras y destapando engaños desde el Mediterráneo hasta quién sabe dónde, lo único que deseaba era paz. Orillas Serenas. En la Costa Blanca de Alicante. Con sus jardines impecables y la promesa de vida tranquila junto al lago azul. Parecía el puerto perfecto. Con los últimos ahorros de la venta de acciones de mi antigua empresa de contabilidad forense, hundida junto a media industria tecnológica, compré la casa en el número 23 de calle del Embarcadero. Su mayor atractivo, un muelle privado donde El Guardián podría descansar. No era cualquier lancha. Era un museo flotante de mi juventud. De misiones envueltas en secreto. De hermanos de armas. La había adquirido en una subasta de la Armada por 15.000 euros, acero y diésel. Testimonio de una vida regida por un código que pocos civiles conocen. Antes de que terminara de desempaquetar la última caja, llegó un dossier de bienvenida más grueso que el Código Penal, 81 páginas de normas. 67 actividades prohibidas y resaltada en amarillo fluorescente casi agresivo. La regla número 34 sobre embarcaciones de más de 9 metros. El Guardián medía 10. Aquel resaltado no era una bienvenida. Era un disparo de advertencia. Alguien me había estado vigilando. Esperando. La reunión de la Junta de aquella tarde de martes en la sala comunitaria parecía más un consejo de administración que una asamblea de vecinos. Elena Vargas presidía desde el estrado. Imagen perfecta de poder suburbano, melena castaña impecable en media melena. Blazer azul marino que costaba más que mi primer coche y ojos que barrían la sala como radar. Señor Mendoza, dijo con sonrisa ensayada. Bienvenido. Confío en que haya leído nuestras normas sobre embarcaciones. Cuando sugerí una excepción para una lancha adquirida antes de mi llegada, un destello frío cruzó su rostro. Las normas son las normas. Señor Mendoza. La comunidad no puede sentar precedentes valores de las propiedades. ¿Comprende? Su leve titubeo. La mano que tembló casi imperceptiblemente al sujetar el atril. Las 5 veces que miró el móvil durante nuestra breve charla no eran gestos de una simple cumplidora de reglas. Era alguien bajo una presión distinta. Aquella misma noche, inspeccionando El Guardián bajo las luces del muelle, encontré la respuesta. 3 de los 4 pernos principales de anclaje habían sido aflojados deliberadamente. Un buen temporal y la lancha se iría a la deriva, una amenaza de varias toneladas. Debajo del limpiaparabrisas. Una nota manuscrita en papel de la comunidad. Letra femenina y elegante, algunas lanchas pertenecen a los museos. No a los barrios. Un vecino preocupado. La tinta era exactamente el mismo amarillo del resaltador del dossier. 20 años de disciplina militar se activaron. La rabia era un lujo, el procedimiento era supervivencia. Documenté todo con fotos. Aseguré la lancha con cabos de reserva y evalué la amenaza. Amateur. Pero en escalada. La carta oficial llegó a la mañana siguiente. Membrete de la comunidad, su embarcación supera los estándares vecinales. Dispone de 72 horas para reubicarla o enfrentará multas de 150 euros diarios. La fecha era anterior a la reunión. Esto no iba de normas. Era una campaña calculada para expulsarme a mí y a mi lancha de Orillas Serenas. La pregunta no era cómo mover una lancha de 15 toneladas en 3 días.
sino porque una ama de casa de urbanización estaba tan desesperada por verme marchar. Mi negativa a rendirme no entraba en los planes de Elena Vargas. El acoso educado y legal se intensificó. En una semana brotaron cámaras de seguridad como malas hierbas, todas apuntando a mi muelle y al guardián. Surgió un grupo de vigilancia vecinal cuyos 20 miembros parecían reclutados más por su afán de denunciar actividades sospechosas, las mías, que por verdadera seguridad. Patrullas voluntarias pasaban por mi casa a horas sospechosamente regulares. En la Armada lo llamábamos red de vigilancia. Aquí Elena lo llamaba fomentar la convivencia. Pero el verdadero ataque fue económico. Una lluvia de derramas especiales, todas impecablemente legales según los estatutos laberínticos de la comunidad. Empezó a desangrarme, 800 euros por inspección de seguridad del muelle que solo afectaba a mi parcela. 1.200 euros por estudio de impacto ambiental en la zona acuática que solo me requería a mí. 2.000 euros de subida en prima de seguro marítimo que casualmente solo golpeaba a la vivienda con lancha de 10 metros. Cada factura llegaba con plazo de 30 días y amenaza velada de embargo. No buscaban cumplimiento. Buscaban estrangularme financieramente hasta que me marchara. Era hora de dar la vuelta a la tortilla y usar las habilidades pulidas en 2 décadas destapando engaños mucho más complejos. Empecé a indagar. Jorge Fernández, antiguo vocal de la Junta expulsado poco después de la llegada de Elena, contactó conmigo por correo encriptado. Quedamos en un ruidoso Starbucks lejos de la urbanización. Era la vecina más amable cuando llegó hace 18 meses, susurró Jorge. Galletas. Club de lectura todo. De repente presidenta Izzas. Cambia el chip. Despidió a la gestoría de siempre sin aprobación. Cambió todos los bancos. Cuando pedí cuentas detalladas, me botaron fuera en una semana. Mi formación de inteligencia tomó el mando. Hice un perfil financiero preliminar de Elena y su marido. Un contratista de poca monta. Ingresos legítimos optimistas, 110.000 euros al año. Sin embargo, el BMW X5 de Elena era un leasing de 800 euros mensuales. Su hija Lucía estudiaba en colegio privado de 28.000 euros anuales y la reforma reciente de la casa, piscina, cocina exterior, superaba los 150.000. La ecuación gritaba bandera roja. Su tren de vida exigía casi el doble de sus ingresos declarados. Luego llegó Diana Herrera, maestra jubilada de casi 70 años con ojos que habían visto y gestionado décadas de travesuras adolescentes. Se acercó mientras yo cuidaba mi pequeño jardín rebelde. Arturo. Hijo, empezó con voz amable pero firme. Llevo 14 años aquí. Las familias no abandonan un lugar que aman. Las echan. Me entregó un cuadro Excel manuscrito con todo detalle, cada familia que había huido de Orillas Serenas desde que Elena tomó el poder. Los López multados con 8.000 euros por jardines no autorizados tras cuestionar una factura de paisajismo. Los Patel acosados por las risas de sus niños tras pedir transparencia financiera. Los Ruiz perseguidos por infracciones urbanísticas hasta vender con pérdidas. El patrón era clarísimo, pregunta por el dinero y te conviertes en objetivo. El juego cambió sutilmente. Peligrosamente. Cuando empecé a preguntar discretamente por contratistas vinculados a pagos de la comunidad. Una tarde, un SUV negro con cristales tintados se saltó un stop y casi me embistió en un cruce. Mis reflejos, aún afilados, me salvaron del hospital o peor. No fue mala conducción al azar. Fue demasiado preciso. Demasiado controlado. Una advertencia profesional. Una escalada clara. Ya no lidiaba solo con una presidenta borracha de poder. Pisaba terreno custodiado por depredadores mucho más peligrosos. Mi siguiente objetivo fue Timoteo Tim Puente.
El gestor actual de la comunidad. Joven. Ambicioso y probablemente metido en algo que le venía grande. Cuando por fin lo acorralé a la salida de una cafetería local, palideció. Antes de que pudiera presentarme bien. ¿Tartamudeó? No puedo hablar contigo. Por favor. Déjame en paz. Miró nervioso por encima del hombro hacia un sedán oscuro aparcado enfrente. El mismo modelo que casi me había aplastado. Estaba aterrado. Comprometido. El avance llegó un viernes por la noche. Usando un micrófono direccional de largo alcance. Reliquia de mis días activos. Monitorizaba los movimientos alrededor de la casa de Elena desde un punto discreto público. Su voz llegó fina por el aire nocturno. Cargada de pánico. Vic. Tienes que entender, la situación se ha complicado. Hay un nuevo vecino. Antecedentes militares. Está preguntando por el dinero. Pausa larga. Luego su voz se quebró. No. No puedo eliminar el problema así. No te atrevas a amenazar a mi familia. No toques a Lucía. Las piezas encajaron con claridad enfermiza. Elena Vargas no era la arquitecta de esta tiranía vecinal. Era una madre aterrorizada. Una pieza manipulada por alguien llamado Vic. Alguien con poder para amenazar a su hija. La llamada que empujó a Elena más allá del límite llegó 2 días después. Un jueves por la tarde. La voz de Vicente Vic Costa. Normalmente suave y con falso cariño. Era puro hielo. ¿Elena? ¿Cariño? Me dicen que tu plaga militar sigue zumbando. Antecedentes en contabilidad forense. ¿Dices? Malo para el negocio. Malo para mí. ¿Entiendes por qué me pone nervioso? ¿Verdad? Cuando ella intentó tranquilizarlo diciendo que tenía todo controlado y que yo movería la lancha en el plazo ridículo que él le había impuesto. La respuesta la heló hasta los huesos. Tienes 36 horas. Elena. 36 horas para hacer desaparecer este problema. Haz que quiera desaparecer. ¿Has sido creativa antes o lo resolvemos a nuestra manera? La amenaza tácita a Lucía flotaba en el aire. Recuerda a tu preciosa hija. Emma, quiero decir. Lucía, ronroneó. Usando deliberadamente el nombre equivocado primero para mostrar su alcance. Clases de danza. Martes y jueves. Avenida del Puerto. Qué pena si algo interrumpiera su prometedor futuro. Aquella noche Elena no durmió. La elección era monstruosa, destruir la posesión más querida de un desconocido. Símbolo de toda su vida. O arriesgar la seguridad de su hija. Tal vez su vida. Remolcar el guardián generaría papeleo. Testigos. Preguntas. Pero si accidentalmente se hundía. El seguro investigaría al propietario. No las cuentas de la comunidad. El golpe emocional quizá bastara para que Arturo Mendoza abandonara Orillas Serenas para siempre. Era un plan nacido del terror. Su historial de navegación. Recuperado después. Mostraba búsquedas desesperadas, como hundir una lancha sin ser detectado. Métodos de sabotaje naval. Su equipo era patéticamente amateur, un viejo neopreno. Una linterna sumergible. Un cuchillo de cocina. A las 2:47 de la madrugada del sábado. Bajo un cielo sin luna. Aparcó su pequeño Seat Ibiza en la oscuridad cerca del embarcadero y se deslizó en las frías aguas del lago. Las manos le temblaban mientras trabajaba bajo el guardián. El haz de la linterna bailaba errático. Iluminando la placa conmemorativa, en memoria de quienes sirvieron. Por un momento horrible se quedó paralizada. Aplastada por el peso de lo que hacía. Entonces su teléfono desechable.
guardado en bolsa hermética. Vibró. Mensaje de Costa: ¿el baño de medianoche va bien? No me decepciones. Con lágrimas mezclándose con el agua del lago terminó su tarea siniestra. Un trozo de su guante de goma se rasgó en un borde afilado sin que se diera cuenta. A las 6:03. Disfrazando la voz. Llamó al puerto denunciando olor a gasolina y una lancha escorada en el muelle oeste. La llamada del responsable del puerto llegó a las 6:47 de la mañana del sábado. Rompiendo el silencio previo al alba y una parte de mí que creía endurecida contra la pérdida. Señor Mendoza, ha habido un incidente con su lancha El Guardián. Se ha hundido. La palabra fue un golpe físico. De pie en el muelle una hora después. Mirando solo la punta de la cabina asomando sobre 10 metros de agua turbia. Sentí un duelo afilado y visceral. No era solo madera y acero. Era depósito de recuerdos. De identidades. Del yo más joven que creía en absolutos. Elena Vargas apareció sobre las 9. Su interpretación de vecina preocupada merecía un Oscar. Café. Condolencias. Expresión de shock cuidadosamente fabricada. Arturo. Acabo de enterarme, es absolutamente terrible. Lo siento muchísimo por tu pérdida. Luego vino el desliz. Un detalle demasiado específico. Demasiado sabedor. Creen que pudo ser una avería mecánica repentina. ¿Verdad? Antes de que ningún buzo hubiera tocado el pecio. Antes de ninguna evaluación oficial. Mis alarmas internas. Afiladas por años detectando mentiras y espías. Se dispararon. Su alivio porque el guardián ya no violaba las normas de la comunidad. Aunque rápidamente disimulado. Era palpable. Esto no había sido un accidente. Y Elena Vargas sabía mucho más de lo que dejaba ver. Tardaron 3 días angustiosos en que el equipo profesional de salvamento sacara el guardián a la superficie. Las pruebas de sabotaje eran inconfundibles incluso para un profano. Pero para quien conocía de barcos gritaban juego sucio. El jefe del equipo de buzos. Un veterano de la Guardia Civil. Emergió negando con la cabeza. Arturo. Alguien cortó tu línea de combustible con un cuchillo y luego aflojó deliberadamente el tapón de drenaje principal con herramientas. Esto no fue accidente. Fue intencionado. Y el remate, encajado contra el orificio. Casi invisible contra la fibra de vidrio manchada. Había un pequeño trozo de guante de goma azul oscuro. Hora amateur descuidada. Pese al resultado devastador. El perito del seguro del puerto lo declaró vandalismo evidente. Pero mi instinto me decía que era mucho más dirigido. Un golpe calculado para silenciarme. Para expulsarme. Aparentando destrucción aleatoria o... como Elena había sugerido tan amablemente. Avería mecánica. El mensaje llegó vía LinkedIn aquella misma semana. Inocente en apariencia. Arturo Mendoza. Necesitamos hablar de las cuentas de la comunidad. Reúnete conmigo en el Starbucks de la sección de negocios de la librería Casa del Libro el sábado a las 2. Ven solo. Tim. Timoteo Puente. El gestor. Prácticamente vibraba cuando lo encontré encorvado sobre un café frío. Las manos temblando tanto que apenas sujetaba la taza. Confesó todo, como había perdido 40.000 euros en operaciones con criptomonedas. Como Elena le había prestado el dinero para cubrirlo y luego convertido esa deuda en palanca. Tiene grabaciones mías, susurró mientras firmaba autorizaciones en blanco que ella decía eran para aprobaciones futuras. Luego las rellenó autorizando pagos a empresas que no existen. Si alguien investiga. Yo parezco el cerebro y ella solo la inocente presidenta siguiendo mis recomendaciones expertas. Con la ayuda aterrorizada pero comprometida de Tim. Disfrazada de consulta externa de auditoría para protegerlo.
Accedí a los registros financieros de Orillas Serenas. Las cifras eran demoledoras. ¿Cuánto? ¿Tim? Presioné. Apenas podía mirarme a los ojos. Arturo. Es peor de lo que piensas. Mucho peor. 700.000 euros. En 18 meses ha robado 700.000 euros a los vecinos. Mi vigilancia sobre Elena se intensificó. Cada martes conducía al centro comercial de Alicante. Luego caminaba hasta un discreto edificio de oficinas que albergaba Construcciones Costa y Asociados. Pasando exactamente 45 minutos dentro. Los viernes por la tarde hacía recados en la zona industrial de Alicante. Viajes que seguían el patrón claro de transacciones. Sus excursiones de fin de semana buscando casas no tenían sentido para alguien supuestamente feliz en Orillas Serenas. Pero sí perfecto para quien gestionaba bienes raíces adquiridos ilícitamente. Mis contactos de investigador privado profundizaron en Vicente Vic Costa. Construcciones Costa declaraba oficialmente 2,3 millones anuales. Cifra sospechosamente alta para una empresa local cuyos principales clientes eran negocios con mucho efectivo como lavanderías y lavaderos de coches. Aparecía en varias listas de vigilancia federales por presunto blanqueo de capitales. 3 investigaciones anteriores se habían derrumbado por intimidación de testigos y destrucción de pruebas. Su chalet frente al mar valía 1,2 millones. Su yate aún más. El esquema de blanqueo era clásico: fondos de la comunidad desviados a través de empresas fantasma de jardinería y mantenimiento se canalizaban a cuentas controladas por Costa. Luego blanqueados mediante inversiones inmobiliarias. Esas propiedades, gestionadas por Servicios Inmobiliarios Vargas, empresa pantalla registrada con el apellido de soltera de Elena, generaban ingresos limpios de alquiler. En 18 meses habían adquirido inmuebles por valor de casi 2,8 millones de euros. Todo con dinero ajeno. Tim. Ahora plenamente comprometido con destapar el esquema solo para salvar su propio pellejo. Me avisó de que Costa se estaba poniendo nervioso por mi presencia y mi discreta investigación. Ha ordenado a un informático borrar los servidores de la comunidad esta noche en la oficina de la sala comunitaria. Arturo. Todo habrá desaparecido por la mañana. Aquella noche, usando una tarjeta que Tim había extraviado para mí y una contraseña que me dio a regañadientes, hice una visita clandestina a la oficina de la comunidad. La sala de servidores estaba sin cerrar. Fue una carrera contra el reloj. Con la adrenalina recorriéndome mientras copiaba gigabytes de datos financieros, libros y comunicaciones internas en un disco seguro. Salí minutos antes de ver faros entrando en el aparcamiento de la sala comunitaria. La pieza final del rompecabezas. La prueba definitiva. Llegó de mi micrófono direccional apuntado pacientemente a una ventana abierta de Construcciones Costa durante una de las reuniones de los martes de Elena. La voz de Costa. Confiada y arrogante. Elena. Cariño. La operación ha ido como la seda. Pero este tipo Mendoza me preocupa. Exmilitar. Habilidades de detective financiero. Es exactamente el tipo que puede unir puntos entre los pagos de la comunidad y nuestras inversiones inmobiliarias. La voz tensa de Elena insistió en que hundir mi lancha me mantendría ocupado con el seguro. Costa Río. Un sonido frío y vacío. Eso ya no basta. ¿Karine? Un tipo como él no se rinde solo porque perdió una lancha. Necesitamos que desaparezca voluntariamente. Y si no se marcha por su cuenta, su voz bajó a un ronroneo depredador, le proporcionaremos motivación que le haga cambiar de idea. La guerra psicológica empezó casi inmediatamente. Cartas falsas de queja alegando mi comportamiento errático y actitud confrontacional desde que perdí la lancha aparecieron bajo las puertas de los vecinos. Denuncias anónimas inundaron el portal de la comunidad describiendo mis actividades nocturnas sospechosas y planteando preocupaciones sobre posible fraude al seguro. Un correo masivo.
Supuestamente de un grupo de vecinos preocupados. Advertía sobre mi estado mental cada vez más inestable, sugiriendo delicadamente que los veteranos militares a veces sufren reacciones retardadas al trauma que podrían hacerlos peligrosos para la seguridad comunitaria. Era una campaña sofisticada de asesinato de carácter muy por encima de las capacidades de Elena sola. Timoteo Puente, con el rostro ceniciento, me reenvió el documento completo y escalofriante de estrategia que había encontrado en la nube de Elena. Fase 1, dijo con voz entrecortada, implica difundir rumores de que hundiste tú mismo la lancha para cobrar el seguro. Fase 2, crea quejas falsas de vecinos para justificar acciones de la comunidad. Fase 3, impone derramas especiales asfixiantes dirigidas específicamente a propiedades junto al lago como la tuya para llevarte a la quiebra. Fase 4, culmina en una demanda por incumplimiento que te obligaría a vender la casa para cubrir costas legales. Añadió. Ya tiene las cartas de queja falsas impresas. Docenas de ellas. Un análisis grafológico demostraría que todas son de la misma fuente. ¿Pero quién va a pedir esa investigación cuando todo el mundo piensa que tú eres el problema? Ya no lidiaba solo con una presidenta corrupta. Enfrentaba una operación profesional de blanqueo de capitales con lazos profundos al crimen organizado. Probada disposición a eliminar amenazas y recursos aparentemente ilimitados. Una llamada anónima a medianoche. Voz digitalmente alterada. Lo dejó claro. Señor Mendoza. Algunos hombres son problemas que se resuelven solos. Otros necesitan ayuda. Abandona tu pequeña investigación. Abandona Orillas Serenas o tu próximo viaje en barco será al fondo del Mediterráneo. Billete solo de ida. Entonces supe que tenía que escalar. Concerté una reunión clandestina con la agente especial Raquel Morales de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional en un área de servicio desierta junto a la AP7. Le expuse todo, los registros financieros. Los registros de vigilancia. Las grabaciones. Morales escuchó atentamente. Señor Mendoza, dijo finalmente. Llevamos 8 meses vigilando las operaciones de Costa. Pero nunca habíamos tenido prueba sólida del componente de blanqueo a través de la comunidad. Su documentación. Su análisis financiero, esto llena los huecos críticos que necesitábamos para armar un caso de crimen organizado. Su petición fue a la vez alivio y terror. Mantenga la reunión de la Junta del jueves exactamente según lo previsto. Tendremos equipos de vigilancia en su sitio grabando todo. Si Elena Vargas o cualquiera de sus socios hacen declaraciones incriminatorias en acta, podremos proceder a detenciones inmediatas. La noche del miércoles anterior a la reunión reuní a mi pequeño grupo de aliados en casa de Diana Herrera. 8 residentes sistemáticamente acosados y extorsionados por el régimen de Elena. Todos dispuestos a luchar. María López. Multada repetidamente por los juegos ruidosos de sus hijos. Roberto King. Ingeniero que había cuestionado facturas falsas de contratistas. Lisa Chen. Amenazada por infracciones de jardín. Carlos Jiménez. Compañero veterano casi arruinado por embargos fabricados. Diseñamos un plan sencillo y efectivo, cada uno haría preguntas específicas y documentadas durante la reunión diseñadas para forzar a Elena a hacer admisiones que los micrófonos ocultos de la policía captarían. Mientras tanto, la vigilancia de la policía sobre Costa detectó sus propios preparativos frenéticos. Sabía que la reunión era un posible punto crítico. Una llamada intervenida lo reveló instruyendo a un socio. Un hombre que luego supe era su principal ejecutor. Marcos La Sombra Cain. Si Mendoza presenta sus pruebas públicamente, la policía tendrá causa probable para registros en todas nuestras operaciones. No podemos dejar que llegue tan lejos. Cuando Elena al parecer se negó a participar en cualquier plan que implicara violencia física directa contra mí. Costa gruñó. Bien. Plan B. Desacredita al cabrón.
Haz que parezca un loco. Caín estará en la reunión. Él gestionará la situación si vuestro pequeño espectáculo no funciona. La reunión de la Junta del jueves no iba a ser una discusión sobre normas comunitarias. Iba a ser la batalla inicial de una guerra. Y yo caminaba hacia el corazón de ella armado solo con la verdad. La sala comunitaria de Orillas Serenas no estaba solo llena. Era un polvorín. 127 almas apretadas en un espacio diseñado para 80. El aire espeso de anticipación. Resentimiento y una corriente de miedo tan palpable que se podía saborear. Al escanear la sala, mis ojos se posaron en él. Marcos la sombra Caín. El principal ejecutor de Big Costa. Estaba de pie cerca del fondo. Brazos cruzados. Monumento silencioso e intimidante. Su presencia no fue sorpresa gracias a la inteligencia de la policía. Pero verlo en carne y hueso. Su mirada barriendo la sala con fría evaluación depredadora. Solidificó las apuestas. Nuestras miradas se cruzaron una fracción de segundo, reconocimiento helado. Esto no era una reunión de comunidad. Era una vista preliminar. Y el jurado era una sala llena de propietarios enfadados y desconcertados. Elena Vargas tomó el estrado. Visión de compostura forzada. Su voz, al comenzar a hablar, era notablemente firme. Pero vi el leve temblor en sus manos al sujetar los bordes del atril. El casi imperceptible tic en la comisura del ojo. Lanzó su ofensiva inmediatamente. Un golpe preventivo diseñado para pintarme como el villano. Antes de proceder con el orden del día de esta noche, anunció con voz resonando autoridad forzada. Es mi desafortunado deber abordar serias preocupaciones respecto a uno de nuestros residentes más nuevos. El señor Arturo Mendoza. Luego desplegó su tapiz de mentiras. Fotografías manipuladas que supuestamente me mostraban merodeando alrededor del Guardián la noche que se hundió. Implicando que yo plantaba o destruía pruebas. Cadenas de correos falsos que supuestamente documentaban mis elaborados planes para cometer fraude al seguro y una serie de declaraciones anónimas de testigos profundamente preocupados y sin nombre detallando mi comportamiento cada vez más errático y amenazas veladas hacia cualquiera que me cuestionara. Fue una actuación magistral de calumnia diseñada para hacerme parecer un estafador desquiciado. Justo cuando concluía su asesinato de carácter y antes de que yo pudiera abrir la boca para responder. Una mujer que no reconocí, no era de las caras familiares de mis sesiones de estrategia ni alguien que hubiera marcado como planta evidente de Caín, se levantó de un salto en medio de la sala. Su voz temblaba con lo que parecía genuina angustia. Y, señor Mendoza. ¿No es cierto que su anterior empresa de contabilidad forense en Valencia no solo quebró con la crisis tecnológica, sino que enfrentó múltiples demandas por prácticas poco éticas y manipulación de datos? Lo leí en Internet. Una bola curva bien ensayada. La sala zumbó con murmullos. La duda parpadeó en rostros que momentos antes parecían dispuestos a creerme. Caín sonrió levemente desde su posición junto a la pared. Dejé que los murmullos se apagaran. Respiré lentamente y sostuve la mirada de la mujer. Señora, dije con voz calmada pero que llegaba. Lo que leyó en Internet suena como una pieza de desinformación muy específica y muy conveniente. Probablemente plantada recientemente para este preciso momento. Mi empresa. Como muchas firmas legítimas dependientes de tecnología, enfrentó dificultades financieras durante la crisis. Cerró honorablemente. No hubo demandas por prácticas poco éticas. Invito a cualquiera aquí a buscar esos registros públicos. No encontrará ninguno. Hice una pausa. Luego me volví hacia el estrado. Gracias, Elena, por traer tan diligentemente el tema de las pruebas, dije. Mi voz endureciéndose. Porque yo también tengo algunas pruebas que creo que esta comunidad merece ver.
El color visiblemente abandonó el rostro de Elena. Caín descruzó los brazos. Uno a uno. Expuse los hechos irrefutables, proyectando copias de facturas y extractos bancarios en la pantalla detrás de mí. ¿Puede explicar, Elena, por qué esta comunidad pagó a Jardinería Sol y Mar 12.000 euros el mes pasado por trabajos que nunca se realizaron en una dirección que resulta ser un apartado de correos? Su rostro estaba ceniciento. O tal vez puede hablarnos de Soluciones Acuáticas, cuya dirección comercial registrada es un aparcamiento de Starbucks. ¿Pero recibió 8.500 euros por mitigación ambiental del lago? Diana Herrera se levantó. Su voz clara y fuerte pese a su edad. Llevo meses rastreando estas inconsistencias. Mi difunto marido era perito judicial. Me enseñó a detectar fraudes. Elena Vargas nos ha estado robando. Y yo tengo mis propios registros para probarlo. Luego Jorge Fernández. Su voz llena de vindicación. Intenté auditar nuestras cuentas cuando estuve en la Junta. Pero Elena bloqueó cada intento. Ahora entiendo por qué. María López. Roberto King. Mi pequeño grupo de aliados se levantaron. Cada uno con su propia historia de artimañas financieras. Multas falsas. Acoso. La sala empezó a hervir. Luego a bullir. ¿De cuánto dinero hablamos?, gritó alguien desde el fondo. ¿Cuánto nos ha robado? Mientras me preparaba para jugar mi as, la grabación de audio, vi a Caín dar un sutil e imperceptible asentimiento a un individuo corpulento que había notado antes merodeando cerca de la mesa de refrescos. De repente el hombre estalló en un violento ataque de tos. Luego inició una discusión ruidosa y agresiva con la persona de al lado, claramente intentando crear una distracción para romper el impulso creciente. Pero le salió el tiro por la culata. «Cállate y déjalo hablar», gritó una mujer. Y un coro de voces enfadadas la secundó. «La comunidad no va a ser silenciada». Creo que esto responderá a sus preguntas, dije, pulsando reproducir. La sala cayó en un silencio atónito y absoluto mientras la voz de Elena llenaba el aire. Pequeña pero clara. He manejado el problema de la lancha como pediste. Seguida de los tonos suaves y escalofriantes de Vic Costa. La operación ha ido como la seda. Limpiando dinero sucio a través de inversiones inmobiliarias y su discusión casual sobre cómo un tipo como él no se rendirá solo porque perdió una lancha. Necesitamos que desaparezca voluntariamente. El silencio se estiró un latido. Luego estalló en una explosión de indignación que pareció sacudir hasta las ventanas de la sala comunitaria. Elena Vargas simplemente se derrumbó contra el estrado. Su compostura cuidadosamente construida desintegrándose en sollozos crudos y estremecidos. Todo el peso de su situación, las pruebas. Los rostros enfadados. La presencia amenazante de Caín, la aplastó. «No lo entendéis», sollozó. La voz quebrándose. Lágrimas corriendo por su rostro. Señaló salvajemente hacia Caín, que ahora estaba completamente erguido. Sus ojos como trozos de hielo fijos en ella. Amenazó a Lucía. «A Vicente Costa. Dijo que haría daño a mi hija si no cooperaba. Sabía dónde iba al colegio. Sus clases de danza. Todo. ¿Qué opción tenía? Nunca quise robar a nadie». Su confesión brotó como un torrente de miedo. Culpa y 18 meses de terror acumulado. En el instante en que sus palabras confirmaron delitos federales e implicaron directamente al ejecutor de Costa en la sala. Quizá cuando Caín dio un paso. Un cambio depredador en su postura. La voz de la agente Raquel Morales cortó el alboroto. Afilada y autoritaria. «Policía Nacional. Que nadie se mueva». Como fantasmas materializándose de entre la multitud.
6 agentes encubiertos que habían estado estratégicamente posicionados como vecinos preocupados revelaron sus placas y armas. Se movieron con rapidez y disciplina eficiente que quitaba el aliento, asegurando todas las salidas. Su presencia dominó instantáneamente la sala caótica. Marcos Caín y el hombre que había intentado distraerse congelaron. Luego se tensaron. Un destello de desafío en sus ojos. Pero estaban superados en maniobra y en número. Antes de que pudieran procesar completamente el cambio de poder, fueron neutralizados con pericia. Manos esposadas a la espalda. La detención fue un borrón de fuerza controlada. Una exhibición impresionante de poder policial en el corazón de nuestra tranquila urbanización costera. Elena Vargas, anunció la agente Morales. Su voz resonando con autoridad mientras 2 agentes esposaban suavemente pero firmemente a la aún sollozante Elena. Queda detenida por blanqueo de capitales, malversación y vandalismo. Vicente Costa y sus principales socios están siendo detenidos simultáneamente en múltiples ubicaciones de la provincia de Alicante mientras hablamos. La guerra silenciosa por Orillas Serenas había terminado por fin. El inmediato aftermath de las detenciones en la sala comunitaria fue un borrón de luces de emergencia parpadeantes. Agentes de la Policía Nacional de rostros serios y el silencio atónito e incrédulo de mis vecinos de Orillas Serenas. Mientras Elena Vargas, con lágrimas surcándole el rostro y rota, era sacada esposada. Una profunda fatiga se instaló sobre mí, mezclada con una satisfacción sombría. La guerra silenciosa por Orillas Serenas podía haber terminado. Pero las consecuencias apenas empezaban. Para muchos residentes, la visión de su presidenta de comunidad detenida por agentes de la Policía Nacional fue un trauma que tardaría mucho en sanar. Una revelación cruda de que el paraíso cuidado que llamaban hogar había sido una ilusión meticulosamente fabricada, ocultando un núcleo podrido. En las semanas siguientes, el verdadero alcance y audacia de la empresa criminal de Vicente Vic Costa se desplegó como una bandera venenosa. Detallado en los briefings de la policía y salpicado en los periódicos. Costa, enfrentando una avalancha de pruebas, empezó negociaciones para un acuerdo de culpabilidad. Y a través de eso, o quizá a través de la montaña de evidencia digital incautada de sus operaciones y de los servidores de la comunidad que yo había copiado, surgió el cuadro completo. Su red no solo había atacado Orillas Serenas. Había infiltrado 12 comunidades de propietarios diferentes en 3 provincias, Alicante, Valencia y Murcia, desviando un estimado escalofriante de 15 millones de euros en 5 años. Se cebaba en comunidades de clase media donde las cuotas mensuales eran habituales pero la supervisión financiera detallada solía ser escasa, creando el terreno perfecto para robo sistemático disfrazado de gastos legítimos. La revelación más escalofriante, sin embargo, llegó durante una entrevista de seguimiento con la agente Raquel Morales. Arturo, dijo. Expresión sombría. Necesitamos hablar de Juan Máximo. Máximo había sido el anterior tesorero de la comunidad de Orillas Serenas. El que, según Jorge Fernández, había muerto en lo que pareció un trágico accidente de coche en una carretera mojada por la lluvia hacía unos 18 meses. Justo cuando Elena consolidaba su control. Su muerte no había sido accidente. Arturo, continuó Morales en voz baja. El análisis forense de su Toyota, reabierto gracias a nueva información de los archivos de Costa y de la confesión de Elena sobre las presiones que enfrentaba, mostró que sus líneas de freno habían sido cortadas con pericia. Juan Máximo fue asesinado porque descubrió las primeras etapas del esquema de blanqueo de Costa y trataba de exponerlo. Mi sangre se heló. Morales entonces sacó una pequeña fotografía guardada en bolsa de pruebas encontrada en una caja de seguridad. Máximo había mantenido una caja que su viuda solo recientemente había permitido acceder a los investigadores tras conocer la verdad sobre su accidente.
La foto mostraba a dos jóvenes en uniformes blancos de gala de la Armada sonriendo en una ceremonia de alistamiento hacía 15 años. Uno era un Juan Máximo más joven y delgado. El otro era yo. Habíamos servido juntos en la fragata Valiente. La misma nave de la que el guardián había heredado su legado y parte de su espíritu. Una ola de duelo y furia fría me invadió. Todo este calvario. Esta lucha en la que había sido arrastrado sin saberlo. No era solo sobre una lancha o una comunidad corrupta o siquiera el robo de millones. Se trataba de terminar lo que un hermano de armas caído había empezado. De honrar un sacrificio que ni siquiera sabía que se había hecho. Las audiencias de sentencia federal fueron un asunto sombrío. Asistí a cada una. Observador silencioso. Viendo el acto final de esta obra sórdida. Elena Vargas. Cuando llegó su turno. Era una sombra de su antiguo yo. Visiblemente arrepentida, su testimonio contra la organización de Costa había sido crucial. El juez, reconociendo las amenazas creíbles contra su hija Lucía y su extensa cooperación, la sentenció a 12 años de prisión federal. Una reducción significativa de la cadena perpetua que podría haber enfrentado por su papel en la conspiración de racketeering y blanqueo. Vicente Vic Costa. Sin embargo, permaneció desafiante hasta el final. Su arrogancia una máscara burlona incluso mientras se leía la letanía de sus crímenes, por orquestar la operación de blanqueo multiprovincial. Por conspiración para cometer asesinato en el caso de Juan Máximo y por un montón de cargos de racketeering. Recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso desde la cárcel durante el periodo previo a la sentencia había intentado intimidar a testigos potenciales. Lo que solo añadió más cargos y selló su destino. Asegurando que nunca volviera a aterrorizar otra comunidad. Marcos La Sombra Caín. El brutal ejecutor de Costa. Recibió 25 años por su papel en la conspiración. Incluyendo cargos de manipulación de testigos y agresión derivados de incidentes en otras comunidades. Otros socios clave recibieron sentencias igualmente largas. La justicia, a su manera lenta y metódica, había sido servida. Pero mientras salía del juzgado de Alicante, el sol mediterráneo se sentía un poco menos brillante. Vidas habían sido alteradas irrevocablemente. Familias destrozadas y el mismo concepto de confianza en la propia comunidad profundamente herido. Las batallas legales estaban ganadas. Pero la sanación sabía que sería una campaña mucho más larga. Esa sanación para orillas serenas empezó lentamente pero con una determinación compartida feroz. La antigua junta de la comunidad, manchada por asociación e inacción, fue disuelta. En su lugar surgió una nueva, forjada en transparencia y una resolución colectiva de nunca más permitir tal traición. Diana Herrera. Con su brújula moral inquebrantable e intelecto afilado, fue elegida presidenta por unanimidad. Roberto King. El ingeniero que había rastreado meticulosamente las discrepancias financieras junto a mí, se convirtió en nuestro nuevo tesorero. Y Lisa Chen, con su disciplina meticulosa de enfermera, asumió el rol de secretaria. Se redactaron nuevos estatutos, auditorías externas obligatorias cada 6 meses. Acceso completo de los residentes a los registros financieros y reuniones mensuales de transparencia donde cualquier pregunta podía hacerse sin miedo. Y el guardián. Mi lancha PT-73. Renació con la indemnización del seguro y una parte de los fondos recuperados de la comunidad que la agente Morales había asegurado para los vecinos. La sacamos de las profundidades. Restauradores marinos profesionales hicieron el trabajo mayor. Pero voluntarios de la comunidad, muchos de los cuales nunca habían sujetado una llave inglesa, trabajaron codo a codo con ellos. Lijando. Pintando. Limpiando. La rebautizamos como el Centinela de Orillas Serenas y, más que eso,
El guardián de Máximo, su nueva placa conmemorativa honraba no solo a quienes sirvieron a la nación, sino específicamente a Juan Máximo. El hombre que primero se enfrentó a la oscuridad aquí. Se convirtió en más que mi lancha. Se convirtió en monumento comunitario. Símbolo de resiliencia y verdad que sale a la superficie. Llegaron noticias sobre Lucía Vargas. La joven, marcada pero no rota por el calvario de su madre y la traición monstruosa de su figura paterna, había recibido una beca sustancial, financiada en parte por donaciones anónimas de la comunidad. Se dirigía a la universidad para estudiar ingeniería civil. Impulsada, según supe, por el deseo de diseñar y construir sistemas con la integridad que a su comunidad le había sido negada. Elena, desde prisión federal, inició un lento viaje hacia la redención. Cartas pasadas a través de su abogado hablaban de que estaba obteniendo su graduado escolar, formándose como auxiliar jurídica para ayudar a otras mujeres encarceladas a navegar el sistema y expresando un remordimiento profundo y aparentemente genuino por el daño causado. Los acontecimientos de Orillas Serenas también habían trazado inesperadamente un nuevo rumbo para mi propia jubilación. Fundé Mendoza Integridad Consultores, una pequeña firma especializada en contabilidad forense para comunidades de propietarios, ofreciendo investigaciones pro bono para urbanizaciones donde se sospechaba corrupción. Era una forma de canalizar la rabia y las habilidades hacia algo constructivo. Y la doctora Evelyn Ruiz, la compasiva consejera comunitaria que había ayudado a tantos vecinos a navegar su trauma, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Nuestro compromiso compartido con la sanación forjó un vínculo más fuerte de lo que había anticipado. Hace solo 3 meses, mientras observaba la puesta de sol pintando el lago desde la cubierta del Centinela, sonó mi teléfono. Era la presidenta de una comunidad en la provincia vecina. Señor Mendoza, dijo. Encontramos su nombre mencionado en unas viejas notas de un tesorero que falleció hace un par de años. Un tal Juan Máximo. Estamos teniendo algunas irregularidades similares a las que leímos sobre Orillas Serenas. Creemos que necesita ver lo que hemos descubierto. Miré sobre el agua tranquila. La lancha restaurada bajo mis pies. No me arrepiento de haberme mudado a Orillas Serenas. Esta comunidad, este calvario, me enseñó algo que la Armada nunca pudo, que las batallas más profundas se libran a menudo no en mares lejanos, sino en nuestros propios patios traseros por el alma de nuestras comunidades. Y a veces, cuando tu lancha se hunde, no es un final, sino un ancla que saca a toda una comunidad a la superficie, más fuerte y más unida que nunca. La lucha por la integridad. Me di cuenta. Estaba lejos de terminar. Apenas comenzaba.